Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 1. Origen de la humanidad. Capítulo 26. La rebelión de Coré. Y los hijos de Israel fueron viajando a través de la península del Sinaí conforme al mandato que Jehová les iba dando mediante Moisés a través de la columna de nube de día y de fuego en la noche sobre el tabernáculo, según se desplazaba ésta. Y todos estos fueron los lugares que atravesaron durante su viaje. Después de los acontecimientos ocurridos en el monte Sinaí, viajaron por el desierto hasta Kibrot Hataavá, donde nuevamente murmuraron por los alimentos, y Jehová ejecutó a algunos rebeldes de entre el pueblo, a pesar de lo cual les dio codornices durante 30 días, de las cuales algunos las atraparon con deseo vehemente egoísta, y Jehová los exterminó. Después siguieron viajando hasta llegar a Hazerot, donde Miriam trató de embaucar a Aarón para unirse en su desafío a la autoridad de Moisés su hermano, así como de la legitimidad de su matrimonio con una cusita, o sea, su esposa Ziporá. Miriam fue herida de lepra por Jehová. Al tiempo después, los hijos de Israel continuaron viajando hasta llegar a Rimón Pérez, que está después de Ritmá, y después llegaron hasta Risá. De allí continuaron viajando por el noroeste hasta Cadés. 11 días tardaron en efectuar todo este recorrido, desde el monte Sinaí hasta Cadés, que se encuentra entre los desiertos Zin y Parán, y cuenta con un hermoso oasis en el que crece la hierba, los arbustos y árboles, y donde se halla un manantial de abundante agua pura y dulce, seguido de otros 2 en sus inmediaciones. Estaba transcurriendo el 2.º año del éxodo de Egipto, cuando los israelitas llegaron a Cadés desde Hazerot. Aquí fue donde Moisés envió 12 espías a la tierra prometida de Canaán, de los cuales 10 llegaron al campamento con un mal informe de terror sobre sus habitantes. Esto provocó que los israelitas nuevamente se quejaran hasta el extremo e hizo que Jehová los condenara, por su falta de fe, a vagar por el desierto 40 años completos desde su salida en la tierra de Egipto hasta la entrada a Canaán, con el fin de que muriera aquella generación falta de fe y terca. Ante tal disciplina, los israelitas no fueron humildes y se atrevieron a conquistar Canaán por sus propios medios sin la aprobación de Jehová. Pero los amalequitas y los cananeos que moraban en las proximidades de aquel lugar los hirieron a filo de espada y los esparcieron hasta Hormá. Después de eso, Jehová dio mandato a Israel por medio de Moisés a que partieran desde allí hasta Keelatá, en pleno desierto de Zin. Allí fue donde el levita Coré, de la familia de Izar, de la estirpe de Coat, se coaligó con Datán, Abiram y On, de la tribu de Rubén, junto a 250 principales de la asamblea, hombres de fama, en rebelión contra la autoridad de Moisés y Aarón. Afirmaron que la entera asamblea de los hijos de Israel eran todos santos y que Jehová estaba en medio de ellos, y preguntaron desafiantes a Moisés y a Aarón: ¿por qué, pues, deben ustedes alzarse por encima de la congregación de Jehová? Con eso Moisés ordenó llamar a Datán y a Abiram, pero estos traidores se burlaron del siervo de Dios, Josué, y rehusaron presentarse. En consecuencia, se ordenó a Coré y a sus aliados presentarse junto con Aarón delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión con braserillos e incienso encendido. Así lo hicieron al día siguiente, y la gloria de Jehová se apareció a toda la asamblea. Entonces Dios se dirigió a Moisés y a Aarón
y les dijo que se separaran de en medio de la asamblea para que exterminase a los rebeldes en un instante. Ante eso, Moisés y Aarón intercedieron una vez más por el pueblo. Jehová ordenó que los hijos de Israel se separaran de todos los utensilios que pertenecían a Coré y sus aliados, y así precisamente lo llegaron a hacer. Al instante, la tierra procedió a abrirse y se colaron por la brecha todas las casas de telas y siervos y familiares y demás bienes que pertenecían a Coré y sus aliados. Los que estaban delante de la tienda de reunión con los braserillos llenos de incienso no escaparon, pues un fuego salió de ante la persona de Jehová y, bajando a la tierra velozmente, procedió a consumir a Coré, Datán y Abiram junto a los 250 principales. Fueron desintegrados y sólo quedaron de estos los braserillos, con los cuales se hicieron delgadas láminas de cobre con las que se revistió el altar por haberse presentado delante de Jehová. Y tuvieron que servir de señal a todo Israel por aquella tragedia en recuerdo de advertencia ante las generaciones venideras. A pesar de todo esto, Satanás consiguió incitar nuevamente a la rebelión al pueblo de Israel y al día siguiente comenzaron a acusar a Moisés y Aarón. «Ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová». Con ello, la cólera de Jehová se desató contra los murmuradores y a pesar de las súplicas de Moisés y Aarón, 14.700 fueron ejecutados por Jehová. Plaga que sólo se detuvo cuando Aarón hizo expiación a favor del pueblo. Después de este suceso, se confirmó el puesto sacerdotal de Aarón cuando su vara echó brotes. Que Elatá fue llamado a aquel lugar, porque fue allí donde se congregó Israel en rebelión contra Moisés y Aarón, y donde Dios ejecutó a Coré, Datán, Abiram y sus aliados. Desde allí partieron los hijos de Israel hasta el monte Sefer, donde lo rodearon hasta alcanzar Aradá. Allí tembló la tierra por causa de Jehová, cuando los hijos de Israel quisieron volver a quejarse contra Moisés y Aarón, pero al suceder aquello, los israelitas enmudecieron por temor a Jehová. Continuaron tiempo después su viaje y se pusieron a acampar en Maquelot, donde permanecieron 7 años completos acampados allí. Y la ley de Jehová era lo que los sacerdotes le enseñaban al pueblo con el fin de instruirlos en el temor a Jehová, a fin de que se guardasen de obedecer todos sus mandatos y respetaran a Moisés, a quien Jehová dirigía para guiar a Israel.